Ok, listo. Entonces, la clase pasada estábamos hablando de... Bueno, hablábamos de que los reales son un campo ordenado, ¿cierto? Y habíamos dado alguna categorización sobre algunos subconjuntos particulares de los números reales, y estos subconjuntos son nada más que porciones de la recta real, que están formadas por conjuntos que son de alguna forma continuos, entre comillas, en el sentido de que no hay salto entre número y número, y en algunos casos se pueden tipificar como cerrados, ¿verdad? Si los extremos están incluidos, semiabiertos hacia la izquierda, si el extremo a la izquierda no está incluido, semiabiertos hacia la derecha, si el extremo de la izquierda y de la derecha es el que no está incluido, y abierto totalmente si los extremos no están incluidos. Le habíamos dado una noción, al menos de la dimensión de un intervalo, que se puede calcular como valor absoluto de extremo superior menos extremo inferior. Entonces, en el fondo, uno puede medirlo, y por eso los tipos 1 hasta el 4 son considerados intervalos de dimensión finita, ya que yo puedo eh, medirlos, ¿ya? Mientras que 5 y 6, y quizás otros que no aparecen allí, que son, por ejemplo, con el A abierto y acá con el A abierto también, entrarían dentro de los intervalos que son de dimensión infinita, y claramente vemos que su dimensión es indefinida y por lo tanto podemos asociarle, podemos decir que su longitud es infinita, ¿ya? Entonces eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Bueno, la representación de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces los abiertos se representan con un segmento de recta que no incluye los extremos, y usando esa misma lógica uno puede hablar de los cerrados, de las colas hacia la derecha y de las colas hacia la izquierda. Es como la dinámica es bastante sencilla. Entonces, entender que un intervalo puede darse a través de notación de intervalos como esta, o puede darse también a través de como conjunto, en notación de conjunto. Entonces usted debe estar en la capacidad de moverse en ambas vías, ¿ya? De que dado un intervalo en forma de conjunto, puede expresarlo en notación de intervalo, que pueda clasificarlo, puede incluso calcular la dimensión, la longitud en este caso. Eso es todo lo que respecta a intervalos, ¿ya? Y bueno, habíamos visto, si mi mente no me falla, habíamos hablado de cómo resolver ecuaciones afines a la lineal. Entonces, la estructura era bastante sencilla. Tenemos una sola variable, ¿verdad? Y lo que hacíamos, entre otras cosas, era despejar la variable x usando los axiomas de cuerpo que ya usted conoce, que bueno, que en el futuro lo puede hacer directo, pero ya sabe por qué pasa eso de tener una expresión de uno de los lados del igual, ¿por qué pasa hacia el otro lado? Pero en realidad no es que pase, en realidad es que sumamos los inversos aditivos, ¿ya? Los inversos. Y análogamente, cuando tenemos un número real multiplicado por la variable x, sabemos que no es que esté multiplicando y pasa a dividir, sino que en el fondo hacemos producto con el inverso multiplicativo, ¿ya? Y ahí entonces podemos despejar la variable x. Entonces el caso más sencillo para ecuaciones es el caso de función afín a la lineal, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar un elemento más complejo que son una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué forma tienen las ecuaciones cuadráticas? Bueno, las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado tienen esta estructura: ax a la 2 más bx más c igual a 0. Esa es la estructura general que tienen. Quizás puede ser alguna otra forma que a través de algún mecanismo sea equivalente a esta, donde a, b y c son números reales. Y aquí hay que hacer la distinción de que a tiene que ser necesariamente distinto, es decir, el coeficiente que acompaña a la variable x a la 2 tiene que ser necesariamente distinto de 0, ¿ya? A, B y C son números reales cualesquiera, salvo que el A no puede ser 0. Ya, entonces, la pregunta interesante podría ser, ¿por qué el coeficiente de x2 no puede ser 0? ¿Qué pasaría si es 0? No tendría solamente una pregunta. Uno a la vez.
Se elimina la incógnita que sería la x al cuadrado, entonces dejaría de Ya, ser ¿y ecuación. qué nos queda? ¿Qué nos Sería una quedaría? ecuación lineal. Una Ecuación lineal. Bien, nos quedaría una ecuación lineal. Ya, entonces, y ya eso sabemos cómo resolverla. Entonces no tiene caso. Por eso hay que descartar que el A no sea cero, porque si es cero, entonces tenemos lo que ya habíamos hecho en la clase pasada, y ya eso sabemos cómo hacerlo. Si A fuera cero, ¿cuál fuera la solución? Directamente. Solamente tendría una solución. Sería ¿Pero cuál? Menos C partido B. Menos C partido por B. Muy bien, esa es la solución de la ecuación Bx más C, porque si esto se elimina, entonces solo queda Bx más C. Y ya sabemos cuál es la solución de esa ecuación directamente. ¿Ya? Menos C partido por B, o menos C por B a la menos 1, que es lo mismo. Siempre que B no sea cero. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué elementos vamos a considerar para el análisis de las soluciones de una ecuación de segundo grado? Vamos a considerar un elemento que va a ser fundamental y que nos va a permitir saber cuándo o qué método es más conveniente para la solución de la ecuación de segundo grado. Entonces yo lo voy a ilustrar. Entonces, bien, entonces tengo la ecuación ax2 más bx más c igual a 0. Tengo que a es distinto a 0. Tengo eso. Yo quiero despejar la variable x. ¿Ya? De la misma forma como hacía en la ecuación afín a la lineal. Eso es lo que es el objetivo. Encontrar, dejar a x solo, pero aquí tengo un problema, que tengo x y tengo x2. Necesito, de alguna manera, buscar algún mecanismo algebraico que me permita hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los diferentes mecanismos algebraicos? Y bueno, ¿y qué herramientas yo tengo? Entonces, lo primero que debo identificar es algo que vamos a llamar discriminante de la ecuación de segundo grado. Aunque algunos ya están familiarizados probablemente en la escuela con esto, porque se trata de un conocimiento que es de orden muy inferior, ¿ya? Que probablemente han visto en alguno de los cursos de la escuela, entonces supongo que quizás no puede ser nada, algo nuevo. Entonces, el discriminante se calcula de esta manera, lo vamos a representar con la letra delta mayúscula, y se calcula como b a la 2 menos 4 AC. ¿Ya? Ese discriminante, el valor que ahí obtengamos, nos va a decir de qué forma es la más conveniente para resolver la ecuación de segundo grado, y además nos va a decir cómo son las soluciones. ¿Ya? Entonces, los casos que podemos encontrar son los siguientes. Entonces, vamos a tipificar los diferentes casos. Entonces, casos que podemos encontrar. Entonces, el primer caso puede ser S delta pertenezca a este conjunto. Y usted me va a decir qué conjunto es. Un conjunto bien particular. Son potencia, o sea, los cuadrados, ¿no? Son Raíz exacta. Bien, ¿y qué nombre recibe ese conjunto? ¿Cuadrados perfectos? Cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces, si el valor que nosotros encontramos al hacer las operaciones b a la 2 menos 4ac pertenece a ese conjunto, o como lo acaban de decir, es un cuadrado perfecto, entonces vamos a llamarlo caso 1. O con esto que voy a decir, entonces, la ecuación, bueno, la expresión, esta expresión, aquí 2 más bx más c, entonces esta expresión tiene, bueno, es factorable en este conjunto.
Algunos textos hablan de factorable, otros dicen factorizable, en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el método que yo debo usar para resolver la ecuación? Si obtengo alguno de estos métodos, si obtengo alguno de estos números al encontrar el discriminante. ¿Qué método debo usar? ¿A qué se refiere con eso de factorable? Que se puede factorizar. Muy bien, entonces el método es factorización. Factorización para el trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Y eso lo pueden encontrar en cualquier libro. ¿Ya? ¿Cómo se factoriza? Bueno, son cosas de la escuela. Yo voy a mostrar cómo se hace a través de un ejemplo, pero no debería ser, ¿ya? Entonces veamos un ejemplo sencillo, donde veamos que ese sea el camino para resolver la ecuación de segundo grado. Entonces, y vamos a usar algún conocimiento básico. Entonces, determine el conjunto solución para la ecuación vamos a poner esta. Bien, me piden encontrar el conjunto solución de esa ecuación de segundo grado. Bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer, teniendo en cuenta lo que acabo de decir? ¿Qué es lo primero que debo analizar? Calcular Ver el si es discriminante. factorizable. Calcular el discriminante es lo primero. Pero antes que eso, identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, identificando los valores, entonces necesito identificar o más bien los coeficientes, para hablar más específicamente y ser muy puntual. Entonces, si identificamos los coeficientes, ¿quién es A? 1. 1, muy bien, ojo, no aparece, pero allí está de forma imaginaria, no se escribe nunca, pero allí está. Esto nunca lo vas a encontrar en ningún libro, ¿ya? Pero tú debes entender que cuando no hay ningún coeficiente, uno debe entender o asumir que es 1. Cuando no aparece ni coeficiente ni exponente, uno asume que en realidad es 1, ¿ya? Entonces, tenemos que A es 1. Bien, ¿y qué más podemos decir? B, ¿quién es? Menos 3. Menos 3. Muy bien, y C, ¿quién Menos es? 10. Menos 10. Bien. Por lo tanto, al calcular el discriminante, tenemos. ¿Qué tenemos? Quiero calcular delta, que es el discriminante. Entonces quedaría menos 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 veces A, que es 1, por C, que es menos 10. ¿Cuánto nos da todo eso? 49. 49. Y 49 es lo mismo que... ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo? 7 cuadrado. 7 al cuadrado. 7 cuadrado. Entonces, pregunta, ¿pertenece o no pertenece a este conjunto de cuadrados perfectos? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué significa eso? Que es un Que cuadrado puedo usar la perfecto. factorización. Luego, bueno, vamos a escribir entonces, esta expresión se puede factorizar en Q. Esa es la conclusión, se puede factorar. Y bueno, ¿y cómo la factorizo? ¿Cómo factorizo? Un número sumado y el otro multiplicado tiene que dar. Muy bien, entonces voy a hacerlo paso a paso. Entonces, lo primero que yo debo hacer es escribir dos paréntesis bien grandes. Eso es lo primero.
¿Ya? Eso es lo primero. De este lado escribo una X y de este lado escribo otra. Sería el paso 1. En el siguiente paso voy a buscar, voy a escribir el signo del segundo término. Y aquí voy a escribir el producto del signo del segundo término y del último término, es decir, de menos 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos Menos 5 cinco y 2 o 2, sí. Bien, entonces, ¿cuáles serían los elementos? Los números que cumplen con esa condición. Dos números que multiplicados me den 10, menos 10 y que sumados o restados me den menos 3. ¿Quiénes serían? Menos 5 Menos y 2. 5 2 y y 5. 2. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Menos 5 y 2. Menos 5 y 2. Y bueno, ¿y de dónde salen? Alguien podría preguntarme, profe, y bueno, ¿cómo hago para sacarlos? La respuesta es sencilla. Los saco de la descomposición en factores primos del 10. Ya, el 10, ¿cómo puedo descomponerlo como factores primos? En el 2 y el 5. El 2 y el 5. De ahí sale. Recuerden que allá en la escuela uno, por ejemplo, a manera de ejemplo, uno, déjenme darle aquí escape, entonces a uno le daban el 10 y uno hacía esto, uno hacía esta cuestión, mitad de 10 es 5 y luego la quinta parte es 1 y al final entonces los factores primos eran estos que están aquí, entonces generalmente siempre son esos números y el mayor siempre va adelante. En algún caso quizás puede cambiar, pero la idea es la misma. Entonces, ya lo factorizamos. Entonces, ahora, ya para finalizar, entonces ahora tenemos que ¿Qué te falta? x más 5 por x más 2 igual a 0. Tenemos eso, ¿ya? Bien, y nosotros a través de los axiomas habíamos mostrado qué pasa si el producto de dos números es 0. ¿Qué implica eso? Uno de los dos ¿Cuáles es son las cero. Igualdad. ¿Cuáles son las posibilidades que hay? Que uno de los dos sea 0. O que los dos sean 0. Entonces pasa lo siguiente. X menos 5 es 0 o x más 2 es 0. Y listo. ¿Qué vemos ahí? Dos ecuaciones lineales. Las resuelvo cada una. ¿Cuánto da la solución de la primera? X es 5. Más 5. Igual a 5. Cinco. Sumo el inverso de menos 5, que es 5. 5. Entonces x igual a 5. ¿Y esta cuánto haría? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Finalmente, ¿cuál es el conjunto de solución? 5 y menos 2. Muy bien. Entonces, S sub x está formado por menos 2 y 5. ¿Ya? Y ahí termina. Entonces, siempre que el discriminante me dé un cuadrado perfecto, ya yo sé que se puede factorizar. Y siempre van a quedar cosas de esta forma. Y el camino va a ser generalmente ese. Entonces, no tengo que complicarme. Ya solo... Entonces, sería el primer caso. En el caso en que el discriminante nos dé un número que sea un cuadrado perfecto. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí la cosa? Sí, profe. Ya. ¿Sí, todo bien? Bien, caso 2. Caso 2. Entonces, el caso 2 es que el discriminante nos dé positivo, pero no sea cuadrado perfecto. ¿Mm? Entonces, en este caso, la expresión algebraica, esta expresión, si eso ocurre, entonces esta expresión no es factorable.
O sea que aquí no puedo usar factorización. No es factorable en Q. Pero sí es factorable en... Me van a decir qué conjunto es este que voy a escribir. ¿En qué conjunto es factorable entonces? ¿Qué conjunto es ese? Los irracionales. Los irracionales. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tenemos, el primer caso nos dice que si el discriminante es un número cuadrado perfecto, las soluciones ¿cómo son? Racionales. Pero aquí nos está diciendo que si el discriminante es solamente positivo, pero no es cuadrado perfecto, entonces las soluciones van a ser irracionales. Eso es en el fondo lo que nos está diciendo. ¿Y qué método vamos a usar? ¿O qué método es el más conveniente? La ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Fórmula general de la ecuación de segundo grado. O, sí. Profe, ¿Sí? así como usted notó el conjunto de los números irracionales, ¿ese conjunto tiene alguna restricción o es lo mismo que irracionales pero notado de otra manera? El R... Es una manera de notar los números irracionales. También puede haber escrito y también estaba bien correcto. ¿Sí? Ambos significan, ¿ya? Solo que hay algunos textos que son un poco más rigurosos y usan esto en lugar de la i. Pero para ambos debemos interpretarlo como irracionales. Entonces, ¿qué método vamos a usar? La fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de segundo grado? Es una fórmula que ya ustedes conocen de la escuela, que de hecho me parece que está aquí en la fórmula de esta, menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac. Pero una manera más simple de escribirla es esto. Ya nosotros le habíamos dado un valor a b a la 2 menos 4ac. ¿Cuál era el valor? El El discriminante. discriminante. Muy bien, entonces simplemente sería menos b más o menos raíz cuadrada del discriminante, ya me olvido de lo otro, partido por 2a. Esa es la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces me olvido de esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí van a haber dos soluciones. Ahí a simple vista se ve solo una, pero hay dos soluciones. Hay una que tiene el signo más y hay una que tiene el signo menos. Entonces hay una que es esta, que es la primera solución, y la otra sería la misma, pero con el signo menos. ¿Ya? Entonces estas son las dos soluciones de la ecuación. Esta y esta son las dos soluciones. Ya, entonces cuando el discriminante me dé un número positivo que no sea ni, por ejemplo, 4, 36, 81, 100, 121, ¿m? Entonces derechamente yo voy a aplicar la fórmula general de segundo grado y voy a obtener automáticamente las soluciones. Entonces veamos un ejemplo. Ya yo sé que voy a perder el tiempo factorizando. ¿Ya? No voy a poder factorizarlo. No voy a poder encontrar dos números que multiplicados o sumados o restados me cumplan con las condiciones que están allí. Ya, entonces veamos un ejemplo, lo mismo, pero voy a cambiar la ecuación, por supuesto. Entonces la dinámica es la misma. Voy a cambiar la ecuación aquí. Vamos a poner una que sea interesante. Si esta puede ser. Sí. Esa que es bastante sencilla. Bien, entonces solución. La dinámica es la misma. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Identificar el A, B y C. Muy bien. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? 1. 1, no aparece nada, pero es 1. El B. 1, ¿Y el C? 0.
Ah, no, menos 1. Menos 1, ojo con eso. Por lo tanto, entonces calculamos el discriminante. Entonces, lo mismo, discriminante igual a menos 1. En este caso, b, 1 al cuadrado. Menos 4 veces a, pero a es 1 y c es menos 1. ¿Cuánto nos da eso? 5. 5. ¿Y qué pasa con el 5? ¿Es o no cuadrado perfecto? No lo es. No, sí lo es, perdón, sí lo es. ¿Es cuadrado perfecto el 5? No, el resultado No, es cuadrado perfecto. No. Muy bien, entonces la conclusión es que la factorización se hace en los irracionales. Entonces, x a la 2 más x menos 1 se puede factorar, pero en r menos q. Y bueno, se puede factorar en r menos q, pero para eso hay que hacer la fórmula general de segundo grado, derechamente. Ya, voy a borrar esto aquí. Ya, bueno, ¿y cómo? Entonces me guío por la fórmula. La fórmula establece esto. Lo único que tengo que cambiar son los valores. Reemplazar nada más. Luego, usando la fórmula general para la ecuación de segundo grado, se sigue que... Bien, reemplazo los valores. ¿Quién es B? 1. Menos 1, o sea, 1 positivo. Y el discriminante ya lo habíamos encontrado que es 5. Y 2 veces A es 1. Entonces queda 2 multiplicado por 1. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Menos 1 más raíz cuadrada de 5 partido 2. Y menos 1 menos raíz cuadrada de 5 partido 2. Esas son las dos soluciones. Entonces, finalmente, le quito la negrilla. Finalmente, entonces, el conjunto solución para esa ecuación son estos dos. Profe, Números irracionales. el 1 Dime. no quedaría como positivo, ¿Por qué? Quedaría porque la fórmula me daría menos b y el 1 ya es negativo, entonces quedaría como menos menos. ¿O no? ¿Dónde es el negativo? Ah, no, vi mal. No, estos menos que están aquí son inamovibles, no los puedo cambiar porque yo quiero. Son los menos que son obligatorios de la fórmula. Ojo con eso. Estos sí. menos nunca cambian. Lo mismo que aquí en b a la 2 menos 4ac. Tampoco yo puedo venir de chévere y cambiar ese menos por un más porque yo quiero. Sino que estos menos son de la fórmula. Y ahorita voy a mostrar de dónde sale la fórmula de segundo grado. La voy a demostrar. Ahora lo estamos usando sin saber de dónde sale, pero bueno, ahorita lo voy a demostrar y se van a dar cuenta, se van a convencer de por qué esa fórmula tiene esa estructura. Ya, entonces estos son dos casos. Entonces, el primer caso, si el discriminante nos da un cuadrado perfecto, automáticamente mi mente me dice, lo puedo factorizar, como yo sé, como me enseñaron en la escuela, los dos paréntesis, buscar los dos números, y listo, cuando tenga esto igual a 0, digo que posibilidades son que uno sea 0, que otro sea 0, tengo dos ecuaciones lineales, despejo cada una de las variables y ahí obtendría las dos soluciones. Ese es el camino para cuando el discriminante me da un cuadrado perfecto. Ahora, si me da un número positivo, pero si me da algo que no es cuadrado perfecto, entonces ya yo sé que no puedo hacer la factorización que yo conozco. No puedo usar la factorización que me enseñaron en la escuela, sino que derechamente debo usar la fórmula general para la ecuación de segundo grado. Es importante que usted pueda identificar correctamente quién es A, quién es B, quién es C. Si usted aquí pone un menos por error, se le cambia y se le daña toda la solución. Y ese es el error más típico que cometen los estudiantes de primer año. Confundir, identificar incorrectamente los coeficientes, todo el proceso lo hacen bien, incluso la fórmula, pero el error lo cometen partiendo, identificando mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso he escogido estos ejemplos que se pueden prestar para confusiones
para que quede bien claro. Bien, entonces esos son 2 casos que hasta ahora hemos mostrado. Falta un último. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, en el caso de que sea menos x al cuadrado, el valor sería menos 1. Entonces, igual se cambiaría el signo. ¿A dónde? Si aquí sería un menos, si aquí es un menos aquí. Sí, Eso. sí, ahí quedaría como Cambia, negativo. cambia todo. Ah, Cambia ya. todo. Ya las soluciones no van a ser las mismas. Ya sería otra ecuación diferente. Entonces, mucho cuidado con eso. Un menos hace la diferencia. Por un menos se caen los puentes, se caen los edificios y cosas así. He visto documentales en revistas que a ingenieros se le han caído puentes y cosas raras por errores infinitesimales en un grado de inclinación. La gravedad hace estragos. Al revés, profe. Entonces, Hicieron un puente. aquí un menos puede cambiar la concavidad de la curva. Y sería desastroso, porque ya no tendríamos una curva hacia arriba, sino cóncava hacia abajo. Y eso cambia todo el panorama. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, Gracias. ustedes no pueden cometer errores de esta naturaleza porque el impacto es catastrófico. ¿Ya? Bien, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. ¿Ya? Entonces, hasta ahora llevamos 2 casos. Bueno, ¿cuál es el otro caso que puede pasar? ¿Qué creen? Poniéndole sentido común a la cosa, ni siquiera pensando como matemáticos, sino sentido común. ¿Qué otro caso hace falta? Que el discriminante Igual sea a menor a 0. ¿Que el discriminante sea qué? Igual a 0. No, pero ya está incluido. El 0 es cuadrado Menor a cero. perfecto. Menor a 0 es 0 al Menor a cuadrado. 0. Entonces entra. ¿Cómo? Que el discriminante sea menor a 0. Muy bien, que sea negativo el discriminante. Que cuando usted haga las cuentas, ahí obtenga un menos 5, menos 6. Entonces ese es el tercer caso, ya para finalizar. Es al menos lo que tiene que ver con la solución de la ecuación de segundo grado. Entonces, si el discriminante es negativo, independientemente de lo que sea, si es cuadrado perfecto o no, entonces esta expresión es factorable. Bueno, no es factorable, lo voy a escribir aquí, es algo muy grave. No es factorable en R. O sea, que ni en los irracionales, pero ni en los racionales. Pero sí es factorable en este conjunto que voy a escribir aquí, que no vamos a necesitar en este curso. A ver si lo encuentro. En los complejos. En los complejos. ¿Ya? Entonces, hacer un complejo, las soluciones van a ser números complejos. Bueno, ¿qué son los números complejos? Son números que tienen esta forma, a más b raíz cuadrada de menos 1. Profe, Con a y b en los reales. ¿Sí? Dime, ¿te escucho? es que a mí me habían enseñado que cuando el discriminante es igual a 0, las soluciones eran reales iguales. Sí, pero eso cae dentro del caso particular. Es que aquí no me importa si son iguales o si son diferentes. Ah, ya. ¿Comprendes? Sí. Solo lo único interesante es que es factorizable. Porque si son iguales, por ejemplo, en este caso, que las soluciones podrían ser iguales, a ver, te voy a escribir un ejemplo aquí, donde las soluciones son iguales, que bueno, no es algo que sea del otro mundo. Lo importante aquí es que es factorable. X más 1 igual a 0. ¿Cómo puedo escribir eso? Si yo hago los cálculos allí del discriminante, el discriminante me va a dar 0. ¿Ya? Y eso se puede factorizar de la siguiente manera. X más 1 por X más 1. A ver, me hace falta algo. Sí, X más 1 al cuadrado. Igual a 0. Se puede factorizar así. Entonces solo hay una solución. X igual a 1. Pero eso no es tan relevante en el sentido de que lo importante aquí es que se puede factorizar en los racionales. Eso es como lo que no debemos perder de vista. O sea, entender de que independientemente si da 0, si las raíces son iguales o si son diferentes, ya esa caracterización que están mencionando quizá es un poco más detallada. ¿Ya? Es un poco más detallada. Quizás sería un caso todavía mucho más particular de estos casos, porque entonces habríamos que identificar 2 casos. Si es positivo o cuadrado perfecto, o si es 0. Entonces, si es 0, entonces uno puede decir que las raíces siempre van a ser iguales, o que vamos a tener una solución única,
También puede ser una caracterización, lo podría escribir aquí a manera de observación, pero ya sería algo bien particular. ¿Ya? Como una observación. Si el discriminante es 0, entonces tenemos una única solución. Algunos textos suelen usar el hecho de que las raíces son iguales. ¿Por qué no? Me escribe el U. No sé qué pasa con... Una única solución. O que las raíces, las soluciones, son iguales. Algunos textos de la escuela hablan de eso, claro, pero no hablan de factorización. La factorización es mucho más elaborada que quizás que las raíces sean iguales o sean distintas. Ya, pero de todas maneras, a manera de comentario podemos decirlo también, para no entrar en discordia con el conocimiento que traen de la escuela. Ya, entonces vamos a seguir hacia adelante. Ya, entonces, si son cuadrados perfectos, genial. Podemos factorizar, como es usual, independiente si las raíces son iguales o diferentes. Si nos daba algo que no es cuadrado perfecto y positivo, entonces sé que no puedo derechamente factorizar. Debo recurrir a la ecuación de segundo grado, ¿ya? A la solución, a la fórmula general, y ahí obtengo directamente las dos soluciones. Y el caso que no va a ser tanto de nuestro interés, en el sentido que aquí las soluciones van a caer en un conjunto que no va a ser objeto de estudio de este curso, va a pasar que las soluciones van a ser números complejos. Entonces, los matemáticos por convención, en lugar de usar raíz cuadrada de menos 1, usan la letra I, ¿ya? Para representar la unidad imaginaria. Y bueno, hay una teoría de números complejos, hay un cálculo de números complejos, ya también hay ecuaciones diferenciales para números complejos y permiten modelar algunos problemas de ingeniería también, ya, pero no serán objeto de este curso, lamentablemente, porque es un curso básico. Ya, bien, entonces veamos este caso. Veamos un ejemplo, ya para finalizar esta parte. Va a ser algo similar. Entonces voy a cambiar aquí una cosita. Bien, entonces, ¿cuáles serían los coeficientes ahí? Ahora tengo x a la 2 más x más 1. ¿Cuáles son los coeficientes? Todos son 1. Entonces, a igual a b igual a c igual a 1. Todos los tres son 1. Entonces, aquí me queda 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. ¿Y eso me da cuánto? Menos 3. Menos 3. Bien, entonces esta expresión se puede factorizar en complejos. Bueno, ¿cómo se factoriza? Ya, igual lo voy a mencionar a manera de conocimiento. ¿Ya? Entonces puedo usar la fórmula general, pero voy a acompañarla con el i aquí afuera. Bueno, lo puedo escribir derechamente. Entonces aquí sería menos 1, más o menos, raíz cuadrada de menos 3, 2 por 1. ¿Ya? Y entonces la primera solución sería menos 1 raíz cuadrada de 3 unidad imaginaria partido por 2 y menos 1 más menos 1 menos raíz cuadrada de 3 por unidad imaginaria. Entiéndase que estoy haciendo este procedimiento para escribir como unidad imaginaria. En el fondo es esto, que raíz cuadrada de 3 puede expresarse como, pues por propiedad de raíces, puede expresarse como raíz cuadrada de 3 veces por menos 1. Si aplico propiedad de raíces, la raíz cuadrada de a por b es raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b, entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de menos 1. Y
Saben que por convención raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria que representamos con la letra i, entonces nos queda simplemente raíz cuadrada de 3i. Y es por eso que escribí derechamente. Entonces estas serían las soluciones. Ya entonces, ahora, ya para finalizar, entonces S de X serían esos elementos que están allí. Como ven, claramente no son reales, son imaginarios. Son números complejos, de hecho. Ya, entonces esas son las tres posibilidades que pueden haber. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro el asunto? Sí, Entonces, ¿cómo? Un poquitito. No me sirve un poquitito, me sirve que esté ¿Qué? claro al 100%. No, que sí, está claro, profe, pero ¿podría subir un poquito la diapositiva? ¿A dónde? Ahí. ¿Estás tomando apunte? Obvio, pues, profe. Ya, pero si yo esto se lo paso igual. No hay problema por eso. Sale el compañero. Pero siento que no es lo mismo tomar apunte a Bueno. leernos. Bueno, sí, cierto, ya. Me avisas cuando termines de escribir. Entonces, con el discriminante podemos saber en qué campo es factorable la ecuación de segundo, al menos la expresión algebraica, podemos saber en qué campo yo puedo factorizar, si en los racionales, si en los irracionales o si en los complejos. Y eso también en el fondo se traduce en la naturaleza de las raíces. ¿Ya? Si es factorable en los racionales, ¿qué naturaleza tienen las dos raíces? Pues que van a ser racionales. Y si es factorable en los irracionales, naturalmente las raíces van a ser irracionales. Y similarmente, si es factorable en los complejos, entonces las raíces van a ser números complejos y no números reales. Ese es lo interesante. Y quizás es un poco diferente el enfoque que le estamos dando aquí al enfoque que traemos allá a la escuela, donde particularmente identificamos cuando las raíces eran iguales, diferentes. Pero aquí también se puede hacer una observación. También, ¿ya? Así como hicimos una observación aquí para las raíces iguales, en esta parte podemos hacer también una observación para garantizar que las raíces sean distintas. Sería este caso, si el discriminante es positivo, aquí una observación es que las raíces necesariamente son distintas. También es una observación, porque este número es muy distinto a este. Nunca van a ser iguales. La única posibilidad que las raíces sean iguales es que el discriminante sea 0. Ya, en todos los demás casos, las raíces van a ser distintas. Considerar eso. Ahora ya eso, hablando más particularmente de la naturaleza de las soluciones. Si quiero que las raíces sean iguales, el discriminante sí o sí tiene que ser 0. Si quiero que las raíces sean distintas, el discriminante tiene que ser positivo. Necesariamente, independiente si es cuadrado perfecto o no. Esa sería una observación. Pero voy a escribirla aquí al final como un remark general. Vamos a escribirlo aquí. Entonces sería raíces distintas discriminante left, right, arrow. Sí, solo sí, discriminante positivo. Raíces iguales. Sí, solo sí, discriminante igual a 0. Y raíces complejas. Y solo sí, discriminante negativo. Profe, ¿y se podría decir así como complejas y conjugadas? Sí, claro, complejas y conjugadas. También. Claro, porque cada uno de ellos es su expresión conjugada en términos de número complejo. Bien, esa sería la caracterización. Bueno, y eso a nivel algebraico, a nivel de teoría de campos, de teoría de cuerpos, de teoría de Galois, eso es lo que pasa. Pero bueno, geométricamente, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué representa la geométricamente y igual x a la 2? Esto ya un poco hablando de funciones, pero interpretación geométrica. ¿Una recta? ¿Una parábola? Uno puede preguntarse qué representa la función y igual, voy a insertarla mejor como una ecuación, y igual a x a la 2 más bx más c. ¿Qué representa? ¿Una parábola? Representa una parábola. Una parábola. Ya, entonces mira, vamos a hacerlo aquí. A ver si este me sirve. Ya, entonces voy aquí a insertar unos deslizadores. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle menos 10 a 10 y el incremento de 1. Vamos a poner otro deslizador aquí. De menos 10 a 10 también y el incremento de 1. Y vamos a poner un último deslizador aquí. Los deslizadores que estoy escribiendo son los parámetros de la ecuación. ¿Ya? Pero ahora vamos a cambiarle color para diferenciarlos. Propiedades, color rojo, para diferenciarlo del otro. Y este vamos a ponerlo azul. Ya. Listo, ahí tengo mis 3 parámetros. ¿Ya? Ahora voy a construir la gráfica de eso. AX2 más BX más C. ¿Ya? Esa es la representación. Ahí A vale 1, B vale 1 y C vale 1. ¿Qué representa? Una parábola, ¿cierto? Y el discriminante ya lo habíamos calculado. ¿Qué nos da el discriminante? En el ejercicio anterior, en el último que hicimos. Nos daba Menos menos 3. 3. Menos 3. ¿Nos da menos qué? Menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué pasa con la curva y qué pasa con el eje de las X? ¿Se cortan o no se cortan? Solo corta el eje. No se corta. No se cortan. Ya, entonces geométricamente, por eso las soluciones no son reales, porque no se cortan. No se corta la curva con el eje de las X. ¿Ya? Esa es la razón. Entonces, en el último caso, cuando tenemos raíces complejas, quiere decir que la curva de ninguna manera se corta con el eje de las X. ¿Ya? Por eso las raíces no son reales. Estamos. Ahora, el otro caso que puede pasar es este que había mostrado. Si cambio aquí por el C, lo cambiamos por menos 1. Ahí está. ¿Y ahí qué pasa con la curva? ¿Qué le pasó a la curva? Ahí sí corta. Ahí sí se corta. Y estos puntos que están aquí son las soluciones que teníamos allá. Esta tiene que ser, a ver si puedo irme al Word. Estas son estas dos soluciones. La primera es menos 1 menos raíz cuadrada de 5 partido 2. Fíjese esa. Y la otra es menos 1 más raíz cuadrada de 5 partido 2. Son estos dos puntos que voy a señalar aquí. Esta es una solución y esta es la otra. ¿Ya? Son irracionales. ¿Ya? Y ahora, el último caso que teníamos. Bueno, por ahí había un caso que pasaba. Bueno, ¿cómo son las raíces ahí? Son diferentes, ¿cierto? Porque el discriminante me da solamente positivo. Y el otro caso era este, a ver si puedo posarlo ahí. El B vamos a ponerlo como 2 y el C vamos a ponerlo como 1. El C como 1 y el B 2. Ya. ¿Cómo es la solución ahí de la ecuación?
¿Cuántas veces corta el eje de las X? Una. Una sola vez. ¿Y cómo es el discriminante? ¿Cuánto nos da el discriminante ahí? Si lo 0. hago. 0. Ya, entonces, eso es geométricamente lo que está pasando. Entonces, si el discriminante nos da 0, en el fondo lo que estamos diciendo es que la curva solamente corta el eje de las X en un solo punto y por eso las raíces son iguales. Si el discriminante nos da positivo, entonces pasa esto, que la curva se intersecta con el eje de las X en 2 puntos y por eso tenemos 2 soluciones totalmente diferentes. Mientras que si el discriminante nos da negativo, ¿qué pasa con la curva y con el eje de las X? No choca ninguna al X. Nunca se corta. Ya, entonces esa es la interpretación geométrica de lo que estamos haciendo. Es en el fondo lo que ocurre. Para que, a manera de conocimiento, para que lo tengan en cuenta. Por supuesto que estas funciones las vamos a trabajar en el futuro. ¿Ya? Bien, entonces, volviendo aquí a la lámina, ya esto lo dije, si discriminante es positivo, entonces tiene 2 raíces reales distintas. Si el discriminante es 0, la ecuación tiene 2 raíces reales iguales. Si es negativo, la ecuación no tiene soluciones reales y ya saben que no son reales, pero son complejas. ¿Ya? Y esto es lo que estaba diciendo, la fórmula general, lo acabo de decir. Bueno, algunas propiedades que tienen las raíces. ¿Ya? ¿Y qué más hay aquí para decir? Ah, ya. ¿De dónde sale la ecuación de segundo grado? Eso me hace falta. Hoy tenía el deseo de hacer una pausa, pero dado que estamos muy atrasados, no creo que sea conveniente hacerla. ¿Ya? Entonces voy a seguir de largo. Ya hablé de la interpretación geométrica, entonces voy a escribir aquí otro remark en relación a la interpretación geométrica. Entonces, raíces distintas, sí, solo sí, la curva, pero sí, solo sí, eso y solo sí, eso, pero también sí, solo sí, la curva corta en 2 puntos al eje X. Y aquí el eje X es tangente a la curva. Corta en un punto. Un único punto. Y aquí, ¿qué pasa cuando el discriminante es negativo geométricamente? Entonces, la curva nunca corta al eje X. Entonces, eso es geométricamente lo que ocurre. Ya saben que representa una parábola, entonces aquí la respuesta, bueno, representa una parábola. La vamos a ver más adelante. Bien, está claro entonces todo en relación a la ecuación general, a la ecuación de segundo grado, cómo resolver una ecuación de segundo grado. ¿Está claro? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué otro caso puede usted encontrarse? Bueno, puede encontrarse con este caso, que, bueno, no va a ser tan trivial, pero quizás tiene que trabajar un poco más. Puede ser que te pidan solucionar esta ecuación. Bien, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? En igualdad hay que resolver un lado primero, ¿no? Sí, tratar de tener semejante. tratar de juntar los términos semejantes. Eso es lo que hay que hacer. Ahí, lo mismo que hacíamos allá en la ecuación afín a la lineal. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedaría? Solución. Ya después de allí, ya usted tiene que aplicar el discriminante y toda la cosa. Yo solo voy a esbozar lo que hay que hacer para que quede en la forma estándar. Queda como 4x igual a 0, ¿no? 2x elevado a 4, ¿no? ¿Qué sumamos? ¿Qué sumamos de lado y lado? ¿Qué sumo?
Sumamos x al cuadrado de un lado. Sumo x a la 2, ¿qué más sumo? Más Menos 3x. Más 3x. Menos 1, ¿y Menos qué uno. más? Y más 3x. Sumo todo eso, derechamente. ¿Y qué me queda entonces? 2x cuadrado más 4x. Entonces aquí me quedaría 2x cuadrado más 4x. ¿Qué más? Eso no, porque el 1 se elimina. O sea, Igual a 1 qué? menos 1. Más 1 menos 1, ¿o no? 0. 0. Y de este lado no da 0 porque todos son inversos. Bien, y ahí puedo multiplicar por un medio en ambos lados. ¿Y qué nos queda? X al cuadrado más 2x. Más 2x, sí. Sí, entonces aquí multiplico en ambos lados por un medio. Entonces nos quedaría solamente x a la 2 más 2x igual a 0. Bien, y Ese paso de... si usted hace las cuentas allí, usted se va a dar cuenta que es factorizable en los racionales. Usted calcula el discriminante y se va a dar cuenta que haría b a la 2 solamente sería 4, porque b menos 4ac, como el c es 0, se va a 0 todo lo demás y solamente queda b cuadrado. ¿Ya? Entonces solo queda 2 al cuadrado, es el discriminante. Entonces como delta es 4, entonces ¿qué puedo hacer derechamente? Saber que tiene dos soluciones. Sí, pero ¿qué más? Puede ¿Qué debo factorizar. hacer? Puedes factorizar por aquí. Entonces ahí puedo usar factor común. Ni siquiera necesito hacer más nada. Entonces queda x por x más 2 igual a 0. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que x es 0 o que x más 2 es igual a 0. Y eso implica que x es igual a menos 2. x igual a 0 o x igual a menos 2. Luego las dos soluciones son 0 y menos 2. Listo, entonces no es nada del otro mundo, hay solo que llevar a la forma estándar y ya después de eso hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Pues las dos soluciones son menos 2 y 0. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Ya, esto es lo más complejo que puede pasar. Ahora, lo otro complejo es que pueden aparecer fracciones, ya, pero si ahí usted no sabe sumar fracciones, entonces sí está muy grave. ¿Ya? Entonces, la medida que aparezcan fraccionarios ahí como coeficiente, quizás puede que se complique un poco más la cosa. No que se va a complicar, sino que quizás va a tener que hacer un poco más de trabajo aquí porque los coeficientes que estoy considerando son generalmente enteros, pero pueden aparecer también racionales también, ¿ya? O raíces cuadradas o cosas ahí que sean también a la larga o pi, pueden aparecer cualquier cantidad de cosas que sean reales, siempre que sean reales. Ya, entonces, bueno, no tengo más nada que decir sobre esto. Bueno, hay ecuaciones que son de orden superior. Entonces, esas ecuaciones de orden superior entonces con esta hay que ser un poco más cuidadoso porque no hay un método, entonces, bueno, el matemático alemán Leonhard Euler logró demostrar que la imposibilidad de ecuaciones de grado 5 hacia arriba, es decir, de grado 5 hacia arriba, no hay una fórmula explícita para encontrar la solución de las ecuaciones. ¿Ya? Hay fórmula para grado 1, que ya sabemos cuál es la fórmula. Grado 2, ya sabemos también cuál es la fórmula, la acabo de dar. Grado 3, incluso también hay una fórmula también que fue desarrollada por matemáticos italianos, entre ellos puedo hablar de Ferrari, pero no es el mismo Ferrari de la escudería Ferrari, sino otro Ferrari que es matemático. Tartaglia también.
desarrollaron una fórmula para una ecuación de grado 3. Hay una fórmula, hay que identificar lo mismo, quién es A, quién es B, quién es C. Y inclusive para ecuación de grado 4 también hay una fórmula también, pero para grado 5 de ahí en adelante no hay fórmulas. Ya se logró demostrar de que la imposibilidad de encontrar una fórmula explícita para ecuaciones de quinto grado en adelante. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones de orden superior tienen esta forma. Tienen la forma A sub n. Tienen una forma que vamos a llamar forma polinómica. X a la n más A sub n menos 1. X elevado a la n menos 1. Más A sub n menos 2. X a la n menos 2. Más punto suspensivo. Hasta que llegue al orden que usted quiere. Entonces aquí vendría A sub 2. X a la 2. Más A sub 1. X más A sub 0, es el último término que es independiente, igual a 0. Donde los A sub i estos, es decir, los coeficientes son números reales. Donde A sub i pertenecen a los reales, para todo i que va desde n hasta 0. Pertenecen a los reales para todo i que recorre este conjunto 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar al grado, en este caso n. Entonces, todos estos coeficientes, estos son los coeficientes. Un número real, este es un número, este es un número, etcétera, este también es un número real, solo que están codificados por índices, para diferenciarlo de los otros, este es otro. Entonces, ¿cuál sería la forma de, cuáles serían las diferentes formas? Entonces, la primera ya la vimos, afín a la lineal, es esta, trunco, borro todos estos términos de aquí, todo esto que voy a escribir de color verde los borro y solo me quedo con estos. Entonces solo me queda esta ecuación. Es de grado 1 y ya. ¿Y cuál es la solución? Directamente, x aquí es igual. Menos A Aquí, sub 0 partido en muy bien, A sub menos a 1. sub 0 partido por a sub 1. Esa es la solución. ¿Ya? Entonces este caso ya lo vimos. Por eso les digo que este caso es más general porque es un grado n cualquiera. Entonces este es un caso y el otro caso sería el que acabamos de ver también ahora recién. Cuadrática. Entonces trunco solo hasta lo que está en verde, lo demás lo dejo allí. Entonces entrarían solo de aquí en adelante. Bien, ¿y cuáles son las soluciones? Ya las sabemos por la fórmula general del segundo grado. Entonces esto es igual a 0, ¿qué implica? Que x tiene que ser igual a ¿quién? Aquí está. A ver, aquí está. Pero cambio. X aquí es igual entonces, cambiando los papeles ahí. Menos a sub 1, más o menos, a sub 1 al cuadrado, 4 a sub 2 por a sub 0, que viene siendo c partido por 2 a sub 2. Estas son las dos soluciones de la ecuación del segundo grado. Y bueno, para una cúbica, ¿cómo sería el asunto?
Lo mismo, trunco, borro todos los demás términos y solo me quedo con hasta grado 3. Entonces sería a sub 3, x elevado a la 3, más entonces la única solución, déjenme ver si la puedo encontrar a la mano. A ver si la encuentro por aquí. Me pareció verla en una página. Pero había otro elemento, me parece que está en wiki. Aquí. A ver si encuentro una fórmula. Sí, aquí está. Bueno, un poco más elaborada. Es esta. Primero identificar quién esté. A ver si la encuentro de forma más explícita. Si también tiene algún discriminante igual. Lo que quiero decir es que tiene alguna expresión similar a la ecuación de, pero había una fórmula explícita. Había una fórmula bien explícita, me parece que la vi en wiki o la vi en la página de la Universidad de California. A ver si de pronto aquí. Esta es la fórmula explícita. Ahí está. Aquí está. ¿Ya? Esta es la fórmula. Quizás voy a hacer un copy and paste ahí, o una captura. Quizás puedo pegarla ya. Pero es solo forma de conocimiento. Lo que quiero que entiendan es que hay una fórmula general. ¿Ya? Aquí. Pero voy a cambiar los coeficientes. Aquí no importa si los cambio. Voy a escribir A, B, C y D. Me parece que parecen que están allá. Entonces, la solución se debe a esos matemáticos que mencioné, Tartaglia, Ferrari, italianos. Sí, there is an analogous formula for the polynomial degree. Sí, esta es la solución. Entonces, solo hay que identificar quién es A, quién es B, quién es D. Hay una fórmula explícita también. Para una de grado 4 también va a haber una fórmula explícita. Pero de grado 5 en adelante es imposible. Entonces, grado 5 en adelante, Leonard Euler demostró la imposibilidad de soluciones. O sea, puede que una ecuación de grado 5 no tenga solución, ¿ya? Y no tiene una fórmula explícita. Entonces, grado 4 hay una fórmula explícita. De hecho, las que son grado 4 se trabajan como si fueran grado 2 en el fondo. Hay una fórmula explícita. Profe, entonces en el ¿Sí? certamen vamos a tener que trabajar con grado 1 y grado 2. Generalmente, quizás puede que aparezcan grado 3, grado 4, pero yo voy a mostrarle una fórmula de tratarlas, sin necesidad de recurrir a estas fórmulas. ¿Ya? Esto es de fórmula, esto es más que todo algebraico, pero hay una fórmula más general para encontrar ecuaciones, soluciones. Hubo un matemático que es responsable de la geometría analítica. Él desarrolló un método que se llama, bueno, el método que lleva su nombre, el método de Descartes, para encontrar solución de ecuaciones de grado superior. ¿Ya? Entonces, hay fórmulas hasta grado 4. Quien diga que ha encontrado fórmula de grado 5 es un error. Eso lleva ya establecido más de 500 años. Entonces, no es que alguien no haya podido encontrarla, es que se demostró que no es posible encontrar una fórmula explícita para ecuaciones de grado 5 en adelante. Ya está demostrado, es un hecho. No es algo que vaya a cambiar en 600 años, 700 años. No es algo que ya está. Quizás computacionalmente puede que se encuentren soluciones,
A nivel numérico uno puede usar programas para aproximar soluciones, pero no hay una fórmula para grado 5 en adelante. Entonces, vamos a ver entonces qué pasa o qué hacer cuando son ecuaciones de grado superior. Entonces, método de Descartes para ecuaciones de orden superior. ¿Ya? Entonces, tenemos este polinomio. ¿Ya? Entonces, debemos determinar, paso 1, voy a hacerlo paso a paso. Entonces, el primer paso, cuando tenemos una ecuación de grado cualquiera, grado 5, grado 6, el paso 1 primero es identificar los divisores del término independiente y también los divisores del coeficiente principal. Esto es si esta es la ecuación, debo encontrar entonces los divisores de quién y quién. ¿A quién se está refiriendo con término independiente y a quién se está refiriendo con coeficiente principal? Voy a escribirlos con color rojo. ¿Cuál es el término independiente y cuál es el coeficiente principal? El término independiente es el que no va acompañado con la X. Muy bien, entonces El el más término alto. independiente es a 0, ¿ya? Entonces debo encontrar los divisores de él. Divisores. ¿Quiénes entrarían ahí como divisores? Más o menos 1. Pongamos un divisor 1, un divisor 2, etcétera. ¿Quién más entra ahí entre los divisores? El mismo A sub 0. El mismo A sub 0, muy bien, pero con más o menos. Más o menos. ¿Ya? Bien, ¿y quién más? Los divisores de quién más tenemos que identificar. Los divisores del coeficiente principal. ¿Y quién es el coeficiente principal? Es el grado del polinomio. ¿Quién es? X. Este es un polinomio de grado n. No. Lo escribí con un color para que... sub n. A sub n. ¿Ya? Entonces lo mismo, ahí entraría más o menos 1. Supongamos que hay un divisor aquí, C1, otro divisor C2, y todos los divisores que encontremos, y también va a entrar el mismo, que sería A sub n, también entraría. Estoy hablando en abstracto, pero ahora que quizás haga un ejemplo va a quedar más clara la cosa. Ya, entonces, ¿qué debo hacer? Paso 2. Paso 2. Debemos dividir este conjunto por este. Eso es lo correcto, es decir, dividir X cosa por X cosa, porque si decimos dividir entre, estamos redundando, estamos diciendo división dos veces. Entonces voy a dividir los divisores de el coeficiente principal entre los divisores de el coeficiente independiente. Esto es hacer esto en el fondo, hacer un cociente de los divisores de A sub n entre los divisores de A sub 0. Y eso me da un conjunto de puntos. Aquí me va, por supuesto que aquí va a entrar lo mismo, más o menos 1.
van a entrar otros divisores que vamos a llamarlo, no sé, M1, que van a dar M2, que van a ser necesariamente racionales, etcétera. Y aquí me va a quedar, van a entrar también a sub 0 y también van a entrar a sub n mismo. A sub n, a sub n también va a entrar. A sub 0 no, porque está abajo, pero a sub n sí va a entrar, porque si divido los divisores de a sub n entre 1 me daría el mismo a sub n, entonces obtendría este conjunto. Paso 3. Posibles raíces reales positivas. Posibles raíces reales positivas. Vamos a llamarla así. Raíces reales positivas. Entonces, son exactamente, bueno, vamos a ver, a lo más el número de cambios de signo de los coeficientes de el polinomio de esta expresión algebraica. Vamos a llamarlo P de X igual a esto. El número de cambios de signo. Un ejemplo. Para que tengan una idea de puedo saber cuántas raíces reales más o menos pueden tener. Por ejemplo, menos x a la 3 más 5, x a la 2, menos 11x más 24, igual a 0. Entonces, ¿quién es P de X? P de X es este. ¿Ya? P de X es el polinomio nada más. Entonces, raíces reales positivas. ¿Cuántas van a haber? Analicemos los cambios de signo en los coeficientes. A ver. ¿Qué signo tiene aquí? Negativo. ¿Cambia o no cambia el siguiente coeficiente de signo? Cambia. Entonces, ¿cuántos cambios llevamos? 1. 1. Ahora, ¿está positivo? ¿Qué pasa con el otro coeficiente? También cambia. Cambia. También cambia. ¿Ya? Y ahora está negativo. ¿Y qué pasa con el otro coeficiente? Está positivo. ¿Cuántos cambios contamos entonces? 4. 1, 2 y 3. Entonces hay 3 raíces reales positivas. ¿Ya? Eso es a lo más. ¿Ya? Quizás pueden ser menos, pero a lo más hay 3. Las 3 pueden ser positivas. Eso es lo que nos dice las posibles raíces positivas. Ahora, posibles raíces negativas. Sería el paso 3. Raíces reales negativas. Entonces, son a lo más el número de cambios de P de menos X. Es decir, menos X elevado a la N, menos X elevado a la n menos 1, menos X. Ahora cambio
el x por menos x y miro después el cambio de signo. Entonces, ejemplo, si esta es la ecuación y este es p de x, ¿qué sería p de menos x? ¿Cuánto daría p de menos x? El inverso. No, ¿qué nos quedaría? Lo mismo, ¿no? 3. ¿Cómo lo pueden No, cambiar? hay que resolver las potencias. ¿X cúbico? Hay que resolver las potencias aquí. Esto hay que hacerlo y ver cómo queda. O sea, menos x al cubo. Aquí también menos x al cuadrado. Y aquí menos x. ¿Qué nos da si resolvemos? Nos quedaría x a la 3. Positivo al cubo. Más 5x a la 2. Más 11x. Más 24. Eso es lo que nos da. ¿No sería menos 5x a la 2? A ver, ¿a dónde? ¿Por qué? No, porque está elevando el x cuadrado. Está elevado al cuadrado. Verdad. Sería menos x por menos x. Y eso da x cuadrado. Positivo. Ya, entonces, este es el p de menos x. Ya, ahora, cambio de signo. ¿Cuántos cambios de signo hay en los coeficientes? ¿3 igual o 4? Ninguno, pues si todos son positivos, ¿no? Pasa positivo. Entonces, ¿cuántos cambios de signo hay? Cero. Cero cambios de signo. Entonces, ¿cómo son todas las raíces? Positivas. ¿Profe? Todas son positivas. Esa es una posibilidad. Entonces, fíjate, solo con ver los cambios de signo yo sé la naturaleza de las raíces. Solo con ver los cambios de signo. En p de x y en menos x. Ahora, paso 4 y paso final. Bueno, quizás un paso anterior a eso. Posibles raíces complejas. Las que faltan y después un paso final. Posibles raíces complejas. Raíces reales, raíces complejas. Entonces, siempre están en número par. ¿Ya? Es decir, que pueden ser 0, 2, 4, 6, etc. ¿Por qué? Porque siempre cada una viene con su conjugada. ¿Ya? Se calculan generalmente restando 0, 2, 4, 6 a las raíces. A las raíces reales positivas o raíces reales negativas. ¿Ah? Entonces, de nuevo veamos este ejemplo para poder hacer el cálculo de todas las raíces. Pues si tenemos ese mismo ejemplo, tenemos que raíces reales positivas, 3. Raíces reales negativas, ¿cuántas? 0. Entonces voy a hacer una tabla aquí para que vean las diferentes posibilidades que hay. Entonces, aquí, raíces totales. Voy a escribir aquí por si tengo que escribir más cosas. Entonces aquí, raíces totales. Como el grado del polinomio es 3, entonces el número total de raíces, ¿cuántos son? Si tiene grado 5, ¿cuántas raíces tiene? 5. 5. Entonces, si aquí tenemos grado 3, entonces siempre tiene 3. Ojo, el grado del polinomio dice cuántas raíces hay. Ahora, la naturaleza. Entonces, esas son raíces totales. Entonces, veamos todos los escenarios. Entonces, primero, raíces reales positivas, raíces reales negativas, raíces complejas. Y esta columna creo que la podemos borrar. Eliminar columna. Sí. Bien, primer escenario. Raíces totales, 3. Raíces reales positivas, ¿cuántas? 3. Raíces reales negativas, 0. Y raíces complejas, 0. Ese sería el primer escenario. De tal suerte que la suma de estas 3
me tiene que dar el total de raíces, que son 3. Y si lo hago, 3 más 0 me da 3. Entonces estamos bien. Ahora, ¿cuáles son las otras posibilidades de las complejas? Entonces, la posibilidad sería 3 raíces reales, totales, ¿ya? Raíces reales positivas, ¿qué dice aquí? Siempre están en número par y se calculan generalmente restando 2, 0, 2, 0, 6. Entonces, ¿qué pasa si le resto 2 raíces reales complejas aquí? A las raíces reales positivas. ¿Cuánto me quedaría? 1. 1. Muy bien. Raíces reales negativas la puedo seguir dejando en 0 y entonces ahí aparecen ¿cuántas raíces complejas? 2. ¿Ya? ¿Será que le puedo seguir restando 2 aquí al 1 que me quedó? No. No puedo. Entonces, estos son los dos posibles escenarios que pueden haber. A ver si puedo eliminarla. Sí. Estos son los dos posibles escenarios que hay. Entonces, puede pasar que esta ecuación tenga 3 raíces reales, 0 raíces, 3 raíces reales positivas, 0 reales negativas, 0 complejas, o puede pasar que tenga una sola positiva, 0 negativas y que tenga 2 complejas. Eso puede pasar. Esas son las posibilidades que hay para esto. Ahora, esta tabla solo me dice de la naturaleza. Bien. Ahora, falta el paso final, que es el que me dice cuáles son las posibles raíces. Paso 5, ¿y quiénes son? ¿Sí? Dime. Me perdí. ¿Por qué puede ser una raíz positiva? Si aquí tenemos siempre raíces, para poder saber las otras posibilidades, es decir, para contemplar de que existan complejas, siempre hay que restarle número par, porque las raíces complejas siempre vienen en pares. Nunca vas a encontrar una sola raíz compleja. Siempre encuentras una raíz y encuentras siempre la conjugada. Por ejemplo, aquí en esta que hicimos acá arriba, mira, si ves que ellas están en pareja siempre, esta es una raíz compleja, pero no te va a aparecer esta sola. Te aparece esta y te aparece esa misma, pero con su conjugada. Entonces siempre están en número par. Ya, siempre están en 0. Claro, por eso le resto 2. Siempre que aquí me queden números grandes, siempre voy a restar 2 para saber las diferentes posibilidades que hay. Entonces, lo que puede pasar es el escenario este o puede pasar este escenario de abajo. ¿Ya? Entonces, ahora, nosotros necesitamos saber cuál de las dos es. O si es la de arriba, que las 3 son reales positivas, o si es la de abajo, que tenemos una positiva y 2 complejas. Eso es lo que necesitamos saber ahora. Y eso nos lo va a decir el paso 5. Entonces, el paso 5, ¿qué es lo que nos dice? El paso 5 nos dice quiénes son las posibles raíces. ¿Ya? ¿Quiénes son? Eso es lo que nos dice. Entonces, la respuesta a esa pregunta son las contempladas en el paso. A ver, vamos atrás ahora. Recuerden que habíamos hecho algo con los divisores en el paso 2. Son estas. Paso 2. Son las contempladas en el paso 2. Entonces, de nuevo el ejemplo. Entonces, ¿de quién tengo que encontrar los divisores? Según la teoría. ¿Divisores de quién y de quién? Del independiente principal. Muy bien, del independiente principal. Entonces, solo voy a enfocar mi atención aquí y aquí. ¿Ya? En principio. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, divisores primero de 24. ¿Quiénes entrarían ahí? 24. Más o menos, en orden. Siempre en orden alfabético. Más o menos 1. Más o menos 1. Más o menos 2. Más o menos 3. Más o menos 4. Más o menos 6. ¿Qué más? Más o menos 6. Más o menos 8. Más o menos 8. Más o menos 12. Más o menos 12. Más o menos 24. 24. Listo, no entran más ahí. ¿Y los divisores de este? Más o menos 1, ¿no? Son solamente más o menos 1. No entra más nadie ahí. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora?
a ser la división de los divisores de 24 entre los divisores de 1. Pero como es 1, entonces, ¿cuánto nos da la división de cada uno de los elementos dividido por 1? ¿Qué nos daría? El mismo elemento. El mismo El mismo elemento. Entonces solamente nos quedan los divisores de 24. Entonces si yo divido los divisores de 24 entre los divisores de 1, solamente nos quedan los divisores 24. Entonces estos números que están aquí van a ser las posibles raíces reales. ¿Ya? Entonces vamos a primero raíces reales positivas. Vamos a empezar a encontrarlas. Y ahí es donde viene la tarea. ¿Ya? Raíces reales positivas. Entonces, tengo que empezar a probar todos los positivos que están aquí. Entonces, debo empezar a probar. Entonces, empiezo con el 1, después con el 2, en orden, siempre. Alguno de ellos tiene que ser una raíz. O 3 elementos de ahí tienen que ser raíces. Generalmente. ¿Ya? Entonces, empecemos. Entonces, este polinomio, ¿cómo puedo escribirlo como división sintética? Solo voy a escribir los coeficientes. Entonces, empecemos con el 1. Si empezamos con el 1, solo escribo, quizás puedo hacerlo como una tabla. A ver si puedo. Sí, me lo voy a hacer como una tabla. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, aquí. Así. Vamos a hacerlo acá abajo, que se entienda mejor la cosa. Entonces, escribo el primer coeficiente que es menos 1. Aquí escribo el otro que es más 5. Escribo el otro que es menos 11. Y aquí escribo el 24. ¿Ya? Y aquí por el número que voy a probar, que en este caso, si x vale 1. ¿Ya? Bien, entonces empiezo. Este de aquí lo bajo, siempre, y empiezo a multiplicar. ¿Cuánto da 1 por menos 1? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces lo escribo aquí, menos 1. Bajo, ¿cuánto da más 5 menos 1? Menos 5. 4. 4. Perdón. 4. Listo. Y ahora 4 por 1. ¿Cuánto da? 4. 4. Menos 11 más 4. Menos 7. Menos 7. Menos 7 por 1. Menos 7. Menos 7, lo escribo aquí. ¿Y 24 menos 7? 17. ¿Cuánto? 17. 17. Entonces, este número que está aquí me va a decir si ese número que estoy probando es una solución o no. Entonces, es solución solo si me da 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? X igual a 1 no es una solución. ¿Ya? Entonces, este es para X igual a 1. Ahora, ¿cuál es el que sigue en la lista de ahí? El 2. El 2, debo hacer lo mismo. Alguno de ellos probablemente me va a dar 0. Entonces lo mismo, escribo todos los coeficientes igual, todos. La primera línea siempre va igual. ¿Ya? Listo, empiezo de nuevo. El menos 1 lo bajé. Ahora, menos 1 por 2, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2. Bien, y 5 menos 2, ¿cuánto da? 3. 3. 3 por 2. 6. 6. Y 6 Menos 5. más 5. Menos 5. ¿Más 5 o menos 5? Menos 5. ¿Y Menos 5 por 2? Menos 10. Menos 10. Menos 10. ¿Y menos 10 menos 24? Más 14. 14. 14. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no es solución. Que no es Que no es solución. solución. X2 no es una solución. ¿Quién que sigue? ¿Quién sigue en la lista? ¿El 3? 3. Para X igual 3. Lo mismo, la misma columna, todo igual.
Bien, 3 por menos 1. Menos 3. Menos 3. Menos 3. 2. ¿Cuánto da? 2. ¿Y 2 por 3? 6. 6. Menos 11 más 6. Menos 5. 5. Menos 5. ¿Sí? ¿Qué más? Menos 15. Menos 15. 9. 9. Entonces, 12. ajá. La solución sería 8, ¿no? Sí, sí, ya llegaste a eso. Genial. No. Es que Vamos a probar, a ver. lo único que Vamos hice a fue probar, a ver dividir si es. 24 en 3. 24 dividido 3. Creo que así da. Vamos a ver si es 8, como dices tú. Supuesto que yo tendría que probarlos todos hasta que encuentre cuál es. Pero si tú dices que es 8, te voy a creer. Vamos a ver si es cierto. No, sí, saqué conclusiones, no estoy seguro. Ah, pero entonces no estás seguro. Entonces sigo probando porque no quiero arriesgarme a especular. Entonces sigue el 4. Entonces 4. 4 por 1 son 4. Quedaría 1. 4 por 1, de nuevo, quedaría 9. 9 por 4. 36. Ah, pero aquí hay un error. No, pero profe, 4 por menos 1. Sí, hay un error, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces 4 por 1, ahora sí serían 4. ¿Cuánto da aquí? Menos 7. Menos 7. 7 por 4. Menos 28. Menos 28. ¿Y eso cuánto da? Sería menos 4. Menos 4. Entonces, fíjate los residuos cómo están quedando. Primero venía 17, ¿verdad? Después venía 14. Después el 9. Y después cambió a ¿qué? Un negativo. A negativo. ¿Y entonces qué quiere decir eso? La respuesta está entre 3 y 4. Que la respuesta está entre 3 y 4. Entonces hay una raíz. O sea, 4 no es una solución, pero hay una raíz que claramente puede ser irracional. Hay una raíz entre 3 y 4. Entonces ya encontramos una. No sabemos cuál es, pero sabemos que hay una entre los dos, porque si pasa de 9, de un número positivo a negativo, quiere decir que en algún momento se hace 0. No sé, puede ser 3.1, 3.9, puede que sea algún valor que anule, que haga 0 esta expresión, ¿ya? Y bien, vamos a seguir adelante a ver si encontramos otro cambio de signo. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Además del 4, ¿qué otro divisor? En la lista. El 6. Ah, claro, esto no es fácil. ¿Se han dado cuenta que es un poco desgastante, pero es la única forma que tenemos? No hay otra. Entonces este sí es X6. Bien, entonces avancemos. Bajo el menos 1, quedaría menos 6, quedaría menos 1, quedaría menos 6, quedaría menos 17. ¿Cuánto da menos 17 por 6? Menos 102. Menos 102. ¿Y esto cuánto da? Menos 78. 78. Menos 78. Entonces, Ahí se va a empezar a alejar. sigue siendo negativo. ¿Y cuántos valores nos hacen falta? Nos hacen falta el 12 y el 24. ¿No? ¿Qué nos hace falta? El 8, profe. Sí, el 8, el 12 y el 24, ya para terminar. Entonces, el 8 primero. Entonces veamos si el 8 quizá o no. Bien, entonces, el 8. Yo olvidé escribir que no era una raíz también, pero ya saben que
Y hay que ¿Profe? decirlo. Sí, dime. Para encontrar otra raíz, tendría que darnos A ver. 0 o volver a ser O un positivo. cambio de signo. Exacto, volver a ser positivo. Ok. Eso, ese es el objetivo. ¿Ya? Estamos encontrando si hay raíces reales positivas y ver cuál de las posibilidades de la tabla tiene lugar. Si esta, la de que las tres las encontremos, o si es que nada más hay una sola y las otras dos son complejas. ¿No? Eso puede ser. Ya, entonces estamos con el 8. ¿Ya? Entonces aquí sería 8, quedaría menos 8. ¿Cuánto daría? Menos 3. Más. Quedaría Menos 24. menos 24. Y aquí Menos 35. Menos 35. menos 35. Y aquí Menos 9. Ah, no, 35 por menos 8. Menos 280. Menos 280. Menos 280. ¿Y eso? Menos Menos 256. Ya, parece que no hay esperanza. Pro- ¿Ustedes quieren profe, qué quieren que vamos a hacer? profe, una pregunta. Dime. Si después seguimos avanzando y, por ejemplo, no cambia en ningún momento de signo, queda todo el rato negativo, significa que solo va a haber Solo va a haber una y entonces en la columna esta solamente va a ocurrir la de abajo. Que van a y la haber otra una sería compleja. positiva y las otras dos serían complejas. Eso sería Ya. lo que pasaría. Y ahorita lo voy a meter en un software computacional para que nos encuentre exactamente las raíces. Y se van a dar cuenta que debería ser muy igual a lo que estamos haciendo. Para que nos dé el valor exacto. Pero eso lo hace una computadora, obviamente. Y nos da solamente aproximaciones. Bien, el 12 y el 24, ya para finalizar y ver tener claro si en el fondo es una sola o si son más. En el 12, entonces aquí quedaría menos 12. ¿Cuánto daría aquí? Menos 7. Menos 7. ¿Qué más? 7 por 8. Menos 56. Y aquí, Menos 67. menos 67 por 8. Menos 536. 536. Menos. Profe, no era con el 12. Profe, está multiplicando por Están 8, no será por multiplicando por 12. 8, sí. Ah, es por 12, sí. Estamos mal entonces, es por 12. Entonces, sí, es que aquí seguí escribiendo 8. Partimos bien, pero después multiplicaron por 8. Aquí va a estar el error. Ahora sí, 12 por 7. 84. 12 por 7. Sería menos 84. Menos 84. Ya, menos 84. ¿Cuánto da eso? Menos 95. Menos 95 por 12. Menos 1140. 1140. Bien, menos 24. 1116. 1116. Sí, falta el último. Que ya no hay más posibilidades. Ya uno debe entender cuál es lo que se espera, ¿verdad? Lo que va a pasar es que va a seguir siendo negativo. Sí, Que ya no hay más valores. Porque ya no hay más valores, pero igual lo vamos a hacer. Es el último que nos falta. Bien, entonces, ahora con 24, ya para finalizar este. ¿Cómo nos queda el asunto? Menos 24. Menos 24. Menos 19. Menos 19. Ahí ya más grande. Menos 456. 456. Menos 466, ¿verdad? Aquí. 67. 67. 467 por 24. 5472. Menos, o sea, 11.000. Menos 11.208. 208 menos 24. 208. ¿Cierto?
Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que hay dos raíces. Conjugadas. No, dos raíces complejas. Dos complejas y una. En la tablita de arriba. La segunda opción que tenía. Una real y Vamos a- dos complejas. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Symbolab sobre esto. A ver cuáles son exactamente. Capaz lo hace, capaz que no, porque, a ver. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la única solución? 3,7. Entre 3 y 4. Y eso es muy distinto a lo que habíamos encontrado, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros habíamos llegado a esa conclusión de que había una raíz entre 3 y 4. ¿Ya? Entonces, hay una raíz irracional y las otras dos, obviamente que aquí no las muestra porque ¿cuál creen que es la naturaleza de esas raíces? De esas dos que no aparecen aquí. Imaginaria. Hay imaginarias, son complejas. Ya, entonces, bueno, ¿cuál es la dinámica del certamen o al menos lo que uno esperaría de un estudiante de ingeniería? Que las soluciones que nosotros encontremos, en este caso, bueno, como fue un ejemplo que yo escribí, obviamente las soluciones no son exactas, pero generalmente en los problemas que vamos a colocar, las soluciones van a ser exactas. Ya, y ahí usted va a poder encontrar, en algún momento va a poder darse cuenta que va a dar cero en algún lugar, y ahí usted va a poder encontrar raíces exactas. Ya, es como lo ideal, ya, que en un problema nosotros planteemos una ecuación de grado superior que tenga raíces exactas, y entonces usted con este método podrá saber qué naturaleza tienen y además saber cuáles son. Eso es lo interesante. Entonces, con un solo ejercicio de esto creo que es bastante trabajo. Es bastante. Entonces, el tema es que si es un ejercicio de desarrollo, obviamente tocaría exhibirlo. ¿Ya? Tocaría exhibirlo de esta forma. No hay otra forma. No hay otra Serían forma. como dos preguntas para todo el certamen, ¿no, profe? Que sean como dos. Claro, entonces, como nosotros no queremos complicar la asistencia a la gente, entonces generalmente podría ser hasta un grado 2, que se puede hacer rápidamente, bien sea factorizando, bien sea... o el otro caso que podemos darle es que casi la demos ya factorizada. Ya, entonces este puede ser un ejercicio que te pida solucionar esta ecuación, por ejemplo, te la den de esta forma, ya te la den factorizada, entonces esta puede ser otra. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones ahí? X más 1. Aquí el que hace 0 este es 1, entonces esa es una solución. ¿Cuál hace 0 este? Un medio. Un medio. Un medio, muy bien. ¿Y cuál hace 0 este? 3. 3. 3, entonces son las soluciones. 1, un medio y 3. Entonces, cuando ya están así es fácil. Entonces uno usa el teorema de el factor. El teorema del factor establece que si x menos a es un factor del polinomio, entonces x igual a es una raíz. Voy a escribirlo aquí, teorema del factor. Si x menos a es un factor de p de x, donde p de x es un polinomio, entonces x igual a es una raíz de la ecuación p de x igual a 0. Ya, ese es el teorema del factor. Lo que establece es que si tienes factores allí, entonces los elementos que hagan 0 el factor van a ser raíces sí o sí. Ya, por ejemplo, ¿cuál es el factor este? X menos 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el número de x que anula el factor? 1 positivo. 1. Entonces,
si x menos 1 es un factor, entonces x igual a 1 es una raíz. Y aquí lo mismo. 2x menos 1 es un factor, entonces x igual a 1/2 es una raíz. Y aquí, si x menos 3 es un factor del polinomio, entonces x igual a 3 es una raíz. Ya entonces, a manera de consulta, van a buscar sobre el teorema del factor y el teorema del residuo. Bueno, el teorema del residuo en general. ¿Ya? Vamos a buscar sobre este teorema del residuo. Entonces, bueno, este método no aparece casi en ningún libro. Yo lo busqué tal y cual como lo hacía Descartes. Entonces, hoy día contamos con apoyo computacional que lo puede hacer, pero no podemos perder de vista que con solamente ver los cambios de signo yo sé cuáles son las posibles raíces en un polinomio de grado cualquiera. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene este método, que no solamente me va a permitir caracterizar raíces solamente para grado 2 o grado 1, sino que en general para cualquier grado. Si tengo un polinomio de grado 50, entonces yo podré saber la naturaleza de esas 50 raíces. Podré saber cuántas de esas son reales, negativas, cuántas son complejas, cuántas son... Ya, esa es la ganancia de esto. Ya, chicos, entonces, ¿qué me hace falta del curso? Me hace falta muchas cosas en realidad. Me hace falta todavía valor absoluto, que es muy interesante, y ecuaciones con valor absoluto, y el axioma del supremo. Y de ahí terminaríamos lo que tiene que ver con ecuaciones e inecuaciones, y pasaríamos entonces a algo que se llama secciones cónicas. Ya, pero eso lo trabajaríamos, no sé si esta semana no tengo claro si tenemos feriado o no. Sí, el viernes. En teoría el viernes es feriado.